buenas tardes. Si no, no es Pancho Rego, no es Mayra Mervilá, soy yo, José Ignacio Concha, que hoy día, cual Javier Milei, ando con la motosierra, ¿no es cierto? Ando con la motosierra y me tomé aquí la conducción de los tres. Mire, ahí está. ¡Viva la libertad! ¿Ves? ¡Viva la libertad, carajo! Oye, ¿de a poco llegaste y Milei? ¿Ah? ¡Viva la libertad! ¿Ve? El infaltable, ahí la producción ahí ve haciendo ahí el sonido del presidente Milei. Así que me tomé aquí la conducción de los tres mosqueteros, así que feliz de acompañarlos esta tarde a todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan todos los días por Radio Agricultura. Bueno, y parto presentando a quienes nos acompañan el día de hoy. Parto por mi derecha, mi gran amigo Eduardo Cretón. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. Contento de estar acá en los Tres Mosqueteros. Hace tiempo no venía. Habitué he sido a la casa. Habitué, pero hace tiempo estaba bien desaparecido porque, bueno, yo estaba encargado del departamento electoral de mi partido, de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, y tuvimos una cantidad de trabajo estos meses brutal. Desde lo que era inscribirlos, buscar los candidatos, inscribir los candidatos, hacer la campaña, enseñar de rendiciones de gasto, mandar el material a las regiones, hacer la campaña en la calle. Fue una pega de verdad de locos, pero realmente contento porque creo que los resultados, valió la pena. No solamente para la UDI, sino que para la oposición en general fueron muy buenos, y eso me tiene muy, pero muy contento. Y también me tiene muy contento, y aprovecho de estar acá en este espacio, de saludar a uno de los dueños de casa, que es Francisco Pancho Rego, sí, bueno, que Pancho Rego forzó la segunda vuelta con Claudio Rego. Y la verdad es que, Pancho, te mando un abrazo gigante. Nos conocemos de hace mucho tiempo, pero nos tocó compartir mucho con Pancho en la época de la convención, y puedo dar fe de su compromiso, su trabajo, de su seriedad y de la capacidad que tener para sacar adelante la región metropolitana, que hoy día está sumida en la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Un grande Pancho, y obviamente nos sumamos a eso y sabemos que va a ser un gran gobernador para la región metropolitana. Y justamente para que Pancho tenga una excelente gestión necesita buenos consejeros regionales. Y aquí a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, tienen a uno de los nuevos consejeros de la región metropolitana por la circunscripción que lo va a nombrar, que incluye a las comunas ahí correspondientes, a don Álvaro Belolio. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá en Radio Agricultura, en Los Tres Mosqueteros, primera vez que me toca acá. Ah, ¿primera vez acá? ¿En el programa o en la radio? En el programa, en la radio he estado con Eduardo y con otros, pero ¿ya? Muy contento, muy también agradecido de felicitaciones por tu elección. Primera mayoría nacional, sacamos casi 83.000 votos. Excelente. Más que Irací, más que varios más. ¿Ya? Y también, justamente como comentaba ahí, una tranquilidad que el trabajo territorial, especialmente a nivel de consejos municipales y consejos regionales, ahora le va a cambiar la cara al país. Sí, por ejemplo, actualmente el actual gobernador tenía 11 de oposición de 34, o sea, hacía lo que quería. 11 de 33 consejeros. O sea, 34. Hacía lo que quería, y por eso llamaba democracia viva. Sabemos que hacía lo que quería, eso lo tenemos claro. A todos sus amigos. Ahora tiene 21 consejeros de oposición. Ya. Entonces, efectivamente, estamos ayudando ahí en la plataforma con Pancho Rego. Si recuerdan, este 24 de noviembre ir a apoyar a Pancho. ¿Y tu circunscripción incluye qué comunas? Lobarnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia, Ñuñoa. Fuimos primera mayoría en 5 o 6 comunas. En Ñuñoa 11.000 votos, también muy agradecido. No me lo esperaba en Ñuñoa, debo reconocerlo. Mira. Ahí, por supuesto, ganó Frente Amplio. Pero lo más importante, los 6 alcaldes de Chile Vamos, o los 6 alcaldes de derecha, y en todos hay mayoría en los consejos. Claro. Que es algo que es muy importante. Eso es muy bueno, es necesario. La gente siempre se olvida. Entonces, por ejemplo, Providencia, que era 5-5, ahora es 7-3. O sea, claramente permite ejercer un proyecto en la comuna de forma importante. Por supuesto. Ñuñoa, que había un poco de susto. En la oposición son 5, con el voto del alcalde son 6. Por lo tanto, Sebastián Sichel va a poder hacer su proyecto político en la comuna. Ahí me permito mandarle un saludo al alcalde Palacio ahí de La Reina. Sí, gran votación, muy buena votación. Soy muy amigo del papá de don Víctor Manuel Bigote Palacio. Bigote. Sí, una licencia mía y un bueno, otro, de 4-4 pasó a 6-2. Arrasó la. Sí, gran votación ahí tuvo el alcalde Palacio. Gran alcalde por lo demás. Tuvo sobre el 72% de los votos. Sí, muy bueno. Yo le dije, alcalde 70%, dijo no, que La Reina es complicado, y la rompió. Y ahí los concejales, increíble, así que. Sí, eso es muy bueno porque tanto en el gobierno regional como en cada municipalidad se necesita que el gobernador y el alcalde obviamente tenga una mayoría que le permita sacar adelante los proyectos y trabajar bien, digamos, hacer un buen trabajo después de las nefastas gestiones que ha tenido la izquierda, evidente. Y también se necesita en el Congreso, pensando en el próximo año. Eso es lo que viene. La importancia de tener mayoría parlamentaria eso también va a ser clave. Fundamental. Y esta elección, si es un buen predictor, como todos los analistas dicen, la próxima va a ser mejor incluso. Que podría haber una mayoría parlamentaria, y eso yo creo que es un enorme desafío
desafío, porque los grandes cambios que hay que hacerle a Chile Están pasan allá, por el Congreso. operar el sistema político. Si hoy día tenemos un sistema Sí, político pero que no anda. hay que meterle cuchilla profunda a esta cosa. Hay que reducir el número parlamentario, hay que se analizar arregla el sistema cosméticamente. electoral, y para eso también se va a necesitar gente que vaya con la intención de hacer eso. A esto hay que meterle motosierra al estilo Milei. Motosierra, literal. No, si la producción es extraordinaria en este programa. Si por eso este programa usted lo quiere tanto, porque mire, yo digo cualquier cosa y de inmediato la producción ahí salta. Oye, pero lamento tener que entrar a un tema ya complejo, triste, que ha tenido ocupado al país, obviamente, y a todo el escenario político está pendiente de este tema, porque cada día o nos enteramos de una mentira nueva o sabemos algún detalle. Esto como por goteo, como estos remedios que uno se pone en los oídos, que es por gotitas, ya todos los días nos estamos enterando de alguna cosa, distintas gotitas que son distintas mentiras. Porque ahora nos hemos enterado que la ministra del Interior, Carolina Toá, habría llamado al entonces subsecretario Manuel Monsalve, esto en el marco del caso Monsalve, el Monsalve Gate, el caso Pisco Sour, como usted le quiera llamar, y lo habría llamado para que se apersonara, para que se presentara en el hotel cuando se están realizando las diligencias. En consecuencia, que ella misma en una entrevista radial había negado, o en otro medio, había negado que había hablado con él. Ella dijo que solamente había hablado con el entonces subsecretario Monsalve la mañana que él había renunciado, que recordemos estaban en el Congreso presentando las partidas del presupuesto. Entonces, este nuevo antecedente desmorona el caso en el sentido que involucra más mentiras, vuelve a enredar al gobierno. Y esto se une a que el presidente de la República, Gabriel Boric, declaró voluntariamente como testigo. Entonces cada día que pasa el caso se va enredando más y más, y obviamente la complicación de salir a explicar esto ante el país ya le está generando ruido incluso en sus propias filas, porque hay una presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados que fue presentada, liderada por diputados de demócratas, que solicita la renuncia de la ministra Toá. O sea, al parecer su permanencia sería insostenible con el paso de los días. Entonces, aquí abro el debate. ¿Y qué les parece a ustedes lo que cada día nos estamos enterando con este caso? No, es brutal. Es realmente brutal, porque siempre este gobierno habló de estándares éticos y morales superiores, etcétera. Y la verdad es que en este caso han quedado bastante al debe. Primero por cómo se manejó el caso. Rectifico. Primero por la gravedad del caso. Claro. No es cualquier delito. Y la poca preocupación por la víctima. Eso es uno de los delitos más graves que se puede cometer. Segundo, por cómo se manejó. Y tercero, por cómo utilizaron el aparato estatal para tratar de tapar esto. Si acá el gobierno lo que buscó fue tratar de tapar este caso. ¿Te refieres al tema de las cámaras? Todo, absolutamente todo. O sea, lo que sabemos hoy día. Todo. La ida a Concepción. Todo. Realmente yo creo que el presidente Boric trató en ese nefasto punto de prensa de decir: yo soy una persona transparente y voy a poner todo lo antecedente, y la verdad es que solo complicó más el caso porque quedan muchas dudas que todavía no se responden. O sea, lo llevó a su escritorio, por de pronto. O sea, partiendo por eso, el presidente Boric es el responsable de que se le haya prestado un avión de carabineros a una persona que estaba acusada por violación para ir a hablar con la familia. Otro eventual delito, malversación de fondos públicos. Eso, malversación de fondos públicos, hay infracción a la ley, a las normas de inteligencia, puede haber eventualmente obstrucción a la justicia, además de la responsabilidad penal que le cae a Monsalve por caso de violación. O sea, esto es, yo creo que es de las crisis políticas más grandes que hay, porque su estándar ético y moral, la verdad es que terminó por el suelo, y con un país que todavía tiene muchas dudas, que dice: ¿cómo es posible que el encargado de la seguridad del país, que era el subsecretario Monsalve, haya, primero, si es que haber cometido un delito de esta magnitud? Y segundo, ¿cómo trataron de tapar todo esto? ¿Cómo utilizaron a las policías en beneficio propio? Sí, claro. Es realmente... da rabia, porque nosotros sabemos muy bien, los tres que estamos acá y la gente que nos está escuchando, que si esto le hubiese pasado no a Manuel Monsalve, el acusado hubiese sido Rodrigo Villa, quemado el país. Estarían quemando el país.
Pero mira, en esa misma línea, porque este caso tiene, por así decirlo, una trenza bien compleja, tomando lo que decía Eduardo Cretón. Porque imagínate, en esta llamada que hace la ministra del Interior a Manuel Monsalve, antes había habido una comunicación entre el director de la PDI también para alertar de esto. Entonces, o sea, por más que, o sea, mientras uno, esto es como el aloe vera, mientras más investiga, más cosas encuentra, porque mientras más cosas vamos sabiendo, más gravedad se complica. Entonces, tú, Álvaro, trabajaste en el gobierno, tuviste un puesto clave, a mi juicio, entonces tú sabes cómo funciona la estructura interna, por así decirlo, del Ministerio del Interior. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué te parece la gravedad? ¿Qué te parecen estos antecedentes? ¿Qué te parece el rol? Sabemos que sacaron a los escoltas ahora, a los escoltas del subsecretario Monsalve, entonces sacaron a la directora, o sea, perdón, a la jefa de inteligencia de la Policía de Investigación. Entonces, estamos viendo que los responsables están siendo funcionarios de segunda línea, llamémoslo así, sin desmerecer a nadie, pero los responsables, que es la ministra del Interior, el director de la PDI y el presidente de la República eventualmente, pasan coladito. No, acá hay varios temas, solo complementando brevemente. El presidente dijo que sabía que Manuel Monsalve había revisado las cámaras el martes. O sea, sabía que había ocupado a la inteligencia del Estado para beneficio personal. Y realmente también la renuncia de Monsalve el jueves se da porque salió en un medio de prensa. Claro. No se da por decisión propia del gobierno. O sea, Monsalve estuvo esa mañana en el Congreso debatiendo el presupuesto. Tenía en la pauta, tenía un evento en la tarde. Se no diga que estaba programado. Fue porque los pillaron. Eso fue, si lo estaban tratando de tapar. Así de simple. Y hay otros temas adicionales. O sea, uno ve con los gastos de reservado. O sea, Monsalve pagaba en efectivo el hotel. ¿Cuánto tiempo pagó el hotel? O sea, con la plata de todos los chilenos. Porque yo conocí esa caja fuerte que está en la Subsecretaría del Interior, que al final son por gastos muy específicos. Y el tipo lo ocupaba para llevarse plata para pagar el hotel, donde además llevaba a su asesora, a la cual le subía el sueldo, y además ahora está en una investigación por violación. Entonces yo creo que eso es inaceptable. O sea, trabajando en la Subsecretaría del Interior, el cuidado que nosotros teníamos con los recursos, con el abuso de poder, con las condiciones, era brutal. O sea, nosotros ni siquiera, cuando uno tenía que manejar un tema personal, ni siquiera ocupaba el auto institucional, uno se iba por su cuenta, pagaba un taxi. Este tipo ocupó su auto para irse a Concepción, dicen que para hablar con la familia, otros dicen otras cosas, y después ocupó el avión de vuelta, y finalmente termina renunciando solo cuando lo pillan en el diario. Y cómo ocupó la plata, cómo ocupó a Carabineros, cómo ocupó a la Policía de Investigaciones. Es brutal. Y yo me acuerdo de una historia. Yo estuve en el cambio de mando y tuvimos reunión de traspaso. ¿El cambio de mando del gobierno del presidente Piñera al gobierno actual? El 2022. O sea, yo estuve sentado en la mesa, estaba el subsecretario Monsalve. Y estaba hablando de los temas de migraciones. Le dije, subsecretario Monsalve, tenemos 6 aviones de expulsión ya financiados. O sea, está la glosa presupuestaria, con presupuesto anterior, está listo. O sea, solo tienen que ejecutarlo. Por supuesto no ejecutó ninguno, no hizo ninguna de esas expulsiones. Y me dijo, nosotros tenemos la voluntad popular, así que nosotros vamos a hacer lo que queramos. Y finalmente... Oye, pero qué brutal. Con otras palabras, pero ¿cómo puedes repetirlo? Entonces al final le dijimos, oye, acá está estos aviones a disposición, es importante, la expulsión, los procesos ordenados. Y fue como, no me digas lo que yo tenga que hacer. Porque nosotros tenemos la voluntad popular, por lo tanto podemos hacer lo que queramos. Y al final, cuando uno ve esa condición, Monsalve realmente creía eso. Sí. Él creía que podía hacer lo que quería. Él creía que era el dueño de la PDI, el dueño de Carabinero, que en general podía generar todos estos abusos sin ninguna causa. Y que los gastos reservados eran de él, más o menos. Y ojo, y el nuevo subsecretario del Interior, Cordero, también muy alambricado, muy complicado para explicar cosas inexplicables. No, bueno, defendió los indultos. Con una prepotencia del nuevo subsecretario que llama la atención. Es que a la luz de lo que a los dice medios Álvaro, de comunicación lleva 2 semanas, digamos, en el cargo y ya lo retó. Ya ha sido pero completamente a la luz de lo que dice Álvaro, la prepotencia al parecer habría estado presente desde el primer momento. Sí. Ahora, de lo que decía Álvaro hay algo que a mí me ha dado muchas vueltas, que tiene que ver con esta vaga noción que tiene el Frente Amplio, la izquierda, el socialismo, de sus propios privilegios. Porque esta es gente que vive acusando privilegios ajenos, o sea, esto lo vivimos, lo hemos vivido siempre, que apunta con el dedo a los privilegiados de siempre, etcétera, pero que no tiene ninguna noción de sus privilegios. Y como no tiene ninguna noción de esos privilegios, los utiliza en beneficio propio. Y descaradamente. Pero absolutamente. Entonces, eso creo yo que es algo realmente complejo, porque desnuda de cuerpo completo al Frente Amplio. Es gente que vive acusando privilegios del resto, pero que al mismo tiempo disfrutan y gozan de esos privilegios como nadie. Y que no tienen, y lo peor, que no tienen conciencia de esos privilegios. Si hay veces, por ejemplo, los gastos reservados.
Uno puede tener todo un debate, oye, tiene que existir uno. Yo estoy convencido que tiene que existir por temas de seguridad nacional. Tiene perfecto, sentido, pero emplearlos bien. Pero quien lo usa, además de emplearlos bien, tiene que tener otra noción. Para pagarse el hotel, pero tiene que tener otra noción que lo emplea. No solamente emplearlos bien y conforme a la ley, sino que es también estar consciente de que el cargo que está ejerciendo tiene una responsabilidad mayor y que esos privilegios, tener chofer, escolta, los gastos reservados, conllevan una responsabilidad mayor. Porque son privilegios. O sea, hay una noción de deberes son que aquí privilegios claramente que nadie no tiene. Pero ellos no les da lo mismo. Y siguen acusando en el resto un montón de privilegios, pero que ellos no lo ven. Se ve también, por ejemplo, que lo desnuda. Pero para mí esto es fundamental, porque fíjense cuando ellos hablan en materia de educación, por ejemplo. Que los privilegiados, que no sé qué. Y cuando tú ves en los colegios donde estudiaron los cabros frente en las universidades donde estudiaron, bueno, son de los grupos más privilegiados del país y siguen con ese discurso que la verdad es que con actos como este se les cae completamente y la gente les deja de creer. Y no solamente la gente, yo creo que el gobierno está muy complicado porque acá hay un quiebre político en el gabinete del presidente, y eso es muy notorio. Fíjense hoy día la ministra de la Mujer que iba entrando al Palacio de Gobierno y le preguntan por la ministra Toalla, esto de que le habría avisado a Monsalves que iba a ir, la pedía, etcétera, y no da declaración alguna. O sea, acá hay un quiebre político mayor al interior del gobierno. Oye, y cada uno está tratando de salvar su pellejo. Guarde la reflexión porque nos tenemos que ir a nuestra pausa comercial y ya volvemos en Los Tres Mosqueteros. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl. Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. Estamos de vuelta en Los Tres Mosqueteros por Radio Agricultura. Y sí, soy José Ignacio Concha y hoy día los acompaño en la conducción de nuestro querido programa. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan. Es la hora del taco, así que ya sabe, sintonice Radio Agricultura, aquí Los Tres Mosqueteros con esta entretenida conversación. Y vamos a saludar, obviamente, a quienes hacen posible que Los Tres Mosqueteros esté día a día con ustedes. Si yo les pregunto, adivinen quiénes te regalan 5,000 pesos, 5 luquitas, tienen torneos millonarios, grandes premios, una plataforma confiable y segura. ¿Quién es? ¿Qué me responden ustedes? LATAM Win, pues LATAM Win. Por supuesto que LATAM Win Online, el sitio de entretenimiento favorito de los mosqueteros. Vayan a registrarse ahora con el código MOSQUETEROS con mayúscula y disfruten de los más de 4,000 juegos en línea que LATAM Win tiene para ti. Ya saben, LATAM Win Online, el sitio de entretenimiento favorito de nuestro programa. Muchas gracias, LATAM Win. Y bueno, si hablamos de vehículos, vive la mejor experiencia de comprar o vender su vehículo en Expo Autos. Expo Autos, antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao, ahora en Avenida El Rodeo, 13012, en la Dehesa. Expo Autos, www.expoautos.cl. Muchas gracias también, Expo Autos, por acompañarnos en Los Tres Mosqueteros. Oye, en el primer bloque estábamos conversando de todo lo que envuelve este caso que de verdad tiene al gobierno políticamente dando explicaciones en vez de dar soluciones, que es lo que debería hacer un gobierno, pero en fin. Y quedaba abierto el debate a propósito de lo que comentaba Eduardo Cretón, a propósito de los privilegios que la izquierda le encanta reclamar del resto, pero que no son capaces obviamente de justificar los propios. Entonces, Álvaro, ¿qué te parece a ti en esa línea, siguiendo esa línea, todo lo que ha pasado, todo lo que nos hemos enterado, la declaración del presidente como testigo? Yo no tengo registro, no sé si ustedes corríjanme, de un presidente de la República declarando como testigo, aunque sea voluntario, claro, declarando como testigo en una causa judicial. O sea, pensemos que al presidente Piñera todo lo que 2 veces lo acusaron constitucionalmente. Entonces yo creo que acá hay un tema también de cómo se mide la vara, porque acá la izquierda está haciendo cosas que en su momento ellos por mucho menos hicieron escándalos gigantescos. No solo eso, y tomando un poco el tema del privilegio, ellos siempre dicen, oye, nosotros los que más avanzamos los derechos de los trabajadores, las 40 horas,
pero ahora están saliendo más detalles sobre esta persona que trabaja en temas administrativos, en reparaciones de la moneda, que lo obligaron a trabajar 18 horas seguidas. Y muere un caso del Gaffiter. Del Gaffiter, muere un ataque al corazón. Y que tenía 117 horas extraordinarias. 40 horas, muchas gracias. Entonces, al final, y la ministra del Trabajo no ha dicho ni una palabra. Y lo mismo pasa con otras condiciones, que con el crecimiento de la informalidad laboral, además el Ministerio del Interior establece que quien ingrese clandestinamente, el extranjero, que trabaja sin autorización, lo van a premiar con una visa. Entonces, bajo estas condiciones, realmente uno cuesta entender dónde están las prioridades del Ejecutivo. Entonces, uno ve estas condiciones y, por ejemplo, la ministra Orellana tampoco dijo nada con este caso de violencia intrafamiliar del alcalde de Chillán Viejo, alcalde de su coalición, nuevamente involucrado en un escándalo, y sigue el silencio, porque realmente hoy día fue a la Cámara de Diputados, y un poco anoche, y emplazó a distintos diputados que no eran, si eran no, pero con una violencia y con un descontrol, y ahora el gobierno no sabe qué hacer. O sea, se le fue completamente el eje. Y cuando hay una necesidad en homicidio, una pandemia de homicidio, vemos que además el encargado de la seguridad no llega el lunes a trabajar porque estaba borracho. Entonces, yo bajo estas condiciones yo no tengo ninguna expectativa que este gobierno lo pueda hacer mejor. Y si es que llega a renunciar la ministra Toá, que es algo que se rumorea, ¿quién va a asumir? Cordero, que es totalmente un teórico que no sabe gestionar nada y hoy día está totalmente descontrolado. Eduardo Vergara, el subsecretario, que dijo que durante los 38 homicidios de las fiestas patrias estaba contento porque había equidad territorial, porque mataban gente ahora en otras comunas. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de la seguridad del país? Una reflexión ahí, una reflexión muy mía, pero el subsecretario de Prevención del Delito no fue ni siquiera capaz de prevenir el delito que tenía al lado. Entonces, como curiosa la situación. Pero, en fin. O sea, el encargado de la seguridad de este país está acusado de violación. O sea, ese nivel, digamos. Es irrisorio. No, y al final estaba a las 12 del día de un lunes, después de estar con caña, o en otro caso de abuso sexual, después del peor fin de semana, la peor semana de la historia de Chile en homicidio. Pero de nuevo retrata lo que tú muy bien dices, es que tenemos la voluntad popular. Ellos se creen con el derecho de poder llegar a trabajar. Se creen con una moral superior. No, y con el derecho de poder llegar a trabajar a las 12, con el derecho de poder hacer las cosas mal en el gobierno. No te olvides que ellos tienen moral superior. Y lo peor de todo, y esto también retrata muy bien el tipo de persona que son los militantes del Frente Amplio del gobierno, que es que nadie se hace responsable. Oye, nadie se hace responsable de nada. Una pregunta, porque tú ocupaste, trabajaste en el gobierno del presidente Piñera, tú ocupaste un importante cargo en el primer proceso traumático, no te quiero traumar, pero para recordarlo, digamos. Entonces, saben de lo que estamos hablando, o sea, lo vivieron en carne propia. En el sentido que la izquierda, el Frente Amplio, sobre todo el Partido Comunista, eran expertos para cualquier cosita hacen un escándalo. Cualquier cosita, un soberano escándalo. En cambio acá, fíjate, o sea, todo lo que ha pasado y siguen y no se les mueve un músculo. Entonces hay un tema, ¿no les parece que hay un tema ahí de doble estándar grosero? Pero completamente. Si el Gaffiter que murió por trabajar 18 horas hubiese muerto en el gobierno de Sebastián Piñera, te aseguro que hubiesen dicho esto es culpa del empresario explotador que no respeta a los trabajadores. Hoy día no he escuchado ni una palabra a nadie. La CUT tampoco parece. Es que seamos sinceros, la CUT, la NEF, la FECH, ¿cómo se llama la de los universitarios? La Federación de Universitarios. La CONFECH. Todos son funcionarios del gobierno. ¿Sí, ¿cómo explicáis tú que tengamos la peor crisis en materia educacional de los últimos 15 años y no haya nadie marchando? Oye, un dato que siempre se olvida, a principios del año pasado arrestaron a 2 funcionarios del Ministerio del Interior en Colchane traficando migrantes y nadie renunció. Mira. Nadie. El delegado presidencial siguió ahí como si nada. Bueno, y no pasó nada. Y le agrego otro pelo a la sopa. Increíble. Yo también recuerdo que en su momento la alcaldesa Matei mencionó que había entregado antecedentes a propósito del crimen del ex comandante o teniente coronel Ojeda. ¿Se acuerdan del caso ese? Y que había, a propósito de los asesinos, presunto asesino en ese caso, la alcaldesa Matei mencionó que había entregado antecedentes al subsecretario Monsalve. Y el subsecretario Monsalve, yo recuerdo que dijo que esos antecedentes estaban, pero que no sé qué cosa, y se enredaron. Entonces, ¿no les pasa a ustedes como que se empiezan a unir todas las piezas de esto que mencionas tú, de ese caso y de otras situaciones más, y uno dice, bueno, parece que hace rato que el gobierno no está dando el ancho? ¿No les parece? En tema migratorio era brutal. Solo para lo que nos escuchan, la cronología del caso Ojeda. En enero viaja Manuel Monsalve a Venezuela enero del 20 de este año. De este año, 2024, ya. A negociar con el gobierno venezolano para ayudar a las expulsiones. No sé qué había que negociar. Nosotros, cuando estábamos en el gobierno del presidente Piñera, llevamos 10 aviones, 6 de la FACH y los aterrizamos. No era necesario viajar allá.
y entrega y firma este acuerdo de inteligencia, seguridad, etc. En febrero entran gente a Chile, sicarios, y matan a Ronald Ojeda. A principios de marzo se levanta alerta Interpol de Michael, uno de sus asesinos. Y 2 o 3 semanas después, y sale un reportaje en Exante, el mismo Ministerio Interior, a través del Servicio de Migraciones, le ingresa a trámite la residencia definitiva a uno de estos sicarios en alerta Interpol y le da autorización de trabajo. Entonces tú decís, ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo negocian tan mal? Y finalmente uno, cuando después, claro, entiende que el subsecretario anda borracho, abusando o supuestamente abusando de gente, no les importa. Que ese es el gran problema. Al gobierno no le importa la migración clandestina, no le importan los delitos, porque realmente sus autoridades están preocupadas de pura otras cosas y claramente no llegan a trabajar, están con caña, están con todas estas acusaciones. Y creo eso, la indolencia del gobierno, que además lo retrata muy bien ideológicamente. Yo me acuerdo cuando el diputado Winter dijo en su minuto que acá lo importante era la discusión ideológica, no la gestión. Y eso hay que tenerlo súper claro. El gobierno, en la práctica, abandonó la gestión porque no les importa. A ellos les interesa la discusión teórica y por eso tenemos los homicidios que tenemos, por eso tenemos las autoridades que tenemos, por eso tenemos el descontrol migratorio que tenemos. ¿Qué te parece a ti todo este escenario? No, ¿Cómo conectan estas piezas? ¿Te conectan a ti estas piezas o crees que son simples coincidencias? No, yo creo que todos los vínculos que pueden haber entre Monsalve y el eventual asesinato del teniente Ojeda tienen que investigar a la justicia. Pero creo que este caso del que estamos hablando ahora abre una compuerta muy grande, que es hace cuánto tiempo el ministro Monsalve tenía estas conductas abusivas. Así es. ¿Hay más víctimas? ¿No hay más víctimas? ¿Cuándo el gobierno se entera de la conducta de Monsalve? Entonces, la verdad es que es preocupante, porque en este gobierno no solamente los encargados de seguridad lo hacen mal, que una cosa es ver la cifra, Evidente. que lo han hecho mal, sino que además, cuando se mandan embarradas de este tipo, tampoco renuncia. Entonces, uno se pregunta, ¿qué tiene que pasar para que el presidente Boric saque un ministro? Es que por eso... Lo digo así, tenemos que llegar al punto de que un ministro mate a alguien, porque ya la verdad es que se han pasado todas las barreras. Es que por y ahí eso... siguen sentados, nadie asume la responsabilidad. Es que por eso les traje a colación ese caso y la información que en ese momento circuló, y también les traje a colación las otras situaciones que han sucedido, porque uno va viendo que la gravedad va aumentando, Sí. va aumentando, y al parecer el gobierno no hace nada, o sea, como que es inmune a las críticas, es inmune a la gravedad de las situaciones. Entonces eso lo conecto con el tema, porque hoy hay un cónclave, una reunión política, donde se vería esta crisis, el gobierno analizaría esta crisis con sus parlamentarios, con sus ministros, y también se está abriendo la puerta a un eventual cambio de gabinete, no solamente por esta crisis política, sino que también con miras a las elecciones parlamentarias del próximo año, que son el 16 de noviembre del 2025, junto con la primera vuelta presidencial, o elecciones presidenciales, como usted quiera decirle. Entonces tienen que los ministros, subsecretarios, autoridades que deseen ser candidatos en esa elección deben renunciar un año antes, o sea, tienen como plazo límite el 16 de noviembre. Entonces esos eventos precipitaron o hicieron para que se haga este cónclave. Entonces, ¿se puede esperar algo de este cónclave? ¿Qué creen ustedes? La pregunta es la siguiente, es si es que... O sea, ¿van a renunciar los ministros para que puedan ser candidatos? Acá no está renunciando nadie porque hayan asumido la responsabilidad del caso Monsalve, si eso es lo preocupante. Yo lo que espero en el cónclave, creo que va a ser un cónclave para la izquierda bastante tenso, porque insisto en que este caso ha quebrado al gobierno. Está muy tenso el socialismo democrático y Frente Amplio. Está muy tenso el gobierno, y lo que yo veo, y que también fue noticia el día de hoy, fue que Daniel Jadwe se descontrola también frente al periodista. Nada nuevo para una persona izquierda, digamos, pero yo lo que veo es que el Partido Comunista va a tratar de separar aguas con el gobierno. Sí. La ministra Vallejo no ha dicho una sola palabra respecto a este caso. Cuando ha salido a hablar, lo ha hecho de mala gana, digamos, se le nota. Obligada a hablar, parece. Y yo veo que la izquierda más dura está descontenta con el gobierno, no solamente por la mala gestión, que lo estamos todos, no solamente porque sienten que han tomado posiciones más bien cercanas a la exconcertación, sino que también por el caso Monsalve y cómo se manejó el caso Monsalve. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que el próximo año veamos una coalición de izquierda, más a la izquierda del gobierno, y que yo creo que va a estar encabezada por Daniel Jadwe y por Jorge Sharp. Yo creo que esa va a ser la izquierda extra predicción que se manda aquí nuestro amigo extra parlamentaria, que yo creo que va a haber algo ahí que va a debilitar aún más al Frente Amplio.
Claro, me queda un minuto, ¿qué piensas tú? O sea, hay que mirar un poco el caso también de Puente Alto. Ahí ganó una izquierda que no se identifica con el gobierno. Una izquierda extraoficialismo, llamémosle así. Exactamente. Y el Partido Comunista siempre ha sido extremadamente pragmático. O sea, Sí. ellos pusieron a Camila Vallejo tratando de potenciarla y ella no está dispuesta a asumir ningún costo de las críticas del gobierno. Hoy día el socialismo democrático con la tensión interna, especialmente caso Monsalve, pero también toda versus el Frente Amplio con la ministra Orellana, que también lo ha hecho muy mal. Yo creo que en general están tratando de cuidar su figura y su futuro, pero yo creo que va a ser tremendamente complejo. Y finalmente la ciudadanía merece dos cosas. Uno, saber la verdad y tener autoridades que se la jueguen por sus ciudadanos. Al final ese es el tema. Y otra cosa que no es menor, que es muy cortito, Sí. o lo vemos a la vuelta. Mejora la vuelta, mejora un bloque ya. Mejora la vuelta, Ah, amigo vuelta. Liceo, porque a la vuelta vamos a seguir conversando de esto, pero también de lo que hizo el exalcalde, o el compañero, el amigo del gobierno Daniel Jadwe, que otra vez se pone a pelear con los periodistas. Mire, ¿ve? Pero aquí, como creemos en la libertad de expresión, señores, vamos a una pausa comercial y volvemos en Los Tres Mosqueteros. Latam Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5.000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. Latam Win, ¿sabes? Apuestas ganas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl. Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. Latam Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5.000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. Latam Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Estamos de vuelta aquí en su programa favorito de las tardes, Los Tres Mosqueteros. Soy José Ignacio Concha y aquí estamos compartiendo con mi gran amigo Eduardo Cretón y nuestro core, recién elegido por la región metropolitana, Álvaro Beloli. Seguimos conversando aquí en Los Tres Mosqueteros. El bloque anterior había quedado un pelito dando vuelta que usted nos quería rematar a propósito de este caso extremadamente grave. Cuando gana Gabriel Boric la elección presidencial, todos los analistas decían, bueno, va a tener que gobernar en coalición. ¿Y a quién llama para gobernar? Llama a los mismos que denostó durante 12 años, Sí, claro. que era la exconcertación. Que la exconcertación era los culpables de todos los males, etc. Bueno, en ese minuto cuando se llama la exconcertación, todos los analistas te decían, qué bueno, acá llegó la experiencia. Los que van a salvar a estos cabros jóvenes de... O la señal. O la señal de que esto va a tener conducción política, va a haber alguien que tome el volante y que tenga experiencia. Bueno, resulta que parece ser que con el caso Monsalves, el socialismo, me carga de llamarlo socialismo democrático, el socialismo, Por llamarlo de algún modo, por llamarlo de algún el modo. socialismo, porque el principal partido del mal llamado socialismo democrático es el Partido Socialista. El socialismo, y el PPD es un partido que es socialismo. Y son- Es que hay socialistas no democráticos, pero esa otra Pero cosa. bueno, está bien. Ya vamos a ir a Bueno, hablar. ahora Pero va a el- pasar a uno no democrático. El justamente. socialismo, Ah. con el caso Monsalve, es el que termina hundiendo al gobierno. Sí. Entonces yo creo que internamente el Frente Amplio dice, oye, no eran estos los que nos venían a salvar y los de la experiencia, los que se jactan de los partidos que saben lo que es tener responsabilidad. El adulto etcétera. responsable, El adulto responsable, como resulta le que el decía. adulto responsable era presuntamente un violador. Era como el inspector del colegio que hace mal la pega, más o menos. Entonces es realmente haciendo la impactante analogía, porque ¿ah? finalmente es ese mundo, el socialismo, el que está hundiendo al gobierno. Claro. Y por otra parte, los sectores más de izquierda, los sectores octubristas dicen, bueno, este gobierno se vendió a la concertación y la concertación lo hundió. Entonces, la verdad es que hay que ver por dónde se mire. Si Sí. políticamente lo que le está ocurriendo a Gabriel Boric es muy, muy duro. Y fíjate, en la elección municipal, de la única figura que salían colgados los candidatos era de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. Nadie decía que era candidato al gobierno, nadie, porque todos estaban Sí. avergonzados. Sí, como que, y ahora, como que al gobierno le tenían distancia. lo segundo, no sé, lo algo segundo muy es extraño. dos cosas. Primero, el socialismo, con la caída de Toá, se queda prácticamente sin candidato a Sin candidato presidencial. presidencial. Y por otra parte, quien salió bien ganador de estas elecciones fue el alcalde Bodanovich, Mm. pero que yo lo veo con re pocas ganas de agarrar el fierro caliente como está. Entonces, la verdad es que el desplome del gobierno de cara al próximo año es muy brutal. Es que, a ver,
Justamente, este fierro caliente nadie lo quiere agarrar, porque este me recuerda a la canción de los Pimpinela, esto brindo por la familia, pero esta es como una familia que están todas peleados, digamos, porque tanta unidad que había parece que no hay nada, porque están todos peleados entre ellos, son como los hermanos que se pelean por una herencia, a la luz de lo que decías tú, Eduardo, porque al final tenemos al más peleador de todos, que nos volvió a sorprender con otra peleita que se manda con la prensa. Saludos para ahí el exalcalde Daniel Jadwe, que nuevamente nos vuelve a demostrar cuán poco democráticos, o derechamente no democráticos, son ellos. Porque en una entrevista que le hacen en su casa, protagonizó una tensa entrevista, hay que decirlo, tensa por llamarlo de modo elegante, una tensa entrevista con el periodista Iván Núñez, de 24 horas, de Televisión Nacional de Chile, la cual, adivinen cuánto duró. 9 minutos. 9 minutos. Estaba presupuestado que durara media hora. No, duró 9 minutos. Porque Iván Núñez, como periodista, le hace una pregunta que es del todo normal. Le preguntó sobre la agresión de los adherentes del entonces alcalde Jadwe hacia la prensa durante las elecciones recientes, ¿no es cierto? Entonces le pregunta por la agresión de sus adherentes a la prensa. Y él se enojó y se manda, después de pelear ahí unos minutos con él, un áspero intercambio, se manda una declaración, abro comillas, porque son declaraciones de Jadwe, no mía, dice: corta la weón, hagan lo que quieran, yo ya no quiero dar entrevistas. Y se para y se va, y lo deja hablando solo y se enoja. Entonces, nuevamente vemos una pelea, una agresión, a mi juicio, frontal de Daniel Jadwe, todos sabemos quién es, digamos, no una persona que esté en la esquina, en la periferia del Partido Comunista, una persona que fue un alcalde emblemático, que más encima logró que su sucesor ganara en Recoleta, pobre como una Recoleta. En fin, entonces estamos hablando de su líder político importante para este gobierno, llamémoslo así. Fue una persona que compitió, fue candidato presidencial. Entonces, esto conectándolo con esta polémica que hay, con este fierro caliente que nadie quiere agarrar, que algunos quieren obligar que sea Bodanovich el candidato, pero no quiere, que Carolina Toá se cayó, digamos, y ya no va a ser la candidata, otros que quieren revivir a Michelle Bachelet. Entonces, este desastre que tiene. ¿Cómo lo ven ustedes este análisis? Y obviamente, ¿qué les parece lo que pasó con Jadwe? Bueno, vamos. Esta izquierda matonesca no es raro lo que ocurre. O sea, en general siempre hemos visto. ¿Se acuerdan Camila Vallejo? Las primeras cosas que quiso instaurar, ley de medios. Porque así como creen que tienen una moral superior, también creen que hay una verdad única. Está en el programa de Jadwe. Sí, pues, también. Y esta lógica de verdad única siempre la tienen ellos. Entonces, por ejemplo, cuando trataron de tapar el caso Monsalve y mezclaron visiones, para ellos hubiera sido muy cómodo haber tenido el control sobre los medios, tanto internet, redes sociales o comunicación escrita, y siempre todo lo que no les gusta lo llaman como fake news, populismo u otro. Y esto, el caso más emblemático, yo creo que Jadwe toma mucha atención a lo que pasó en Brasil. En Brasil pasó que un juez de Moraes canceló a Twitter, bueno, X se llama ahora, X, claro. Justo porque decía que él encontraba que lo que se decía ahí no era la verdad que él consideraba correcta. Y finalmente, además, en una medida inexplicable, trata de cobrarle las multas a X a otra empresa, a Starlink, que es la de internet, que ni siquiera son los mismos dueños. Ese caso fue relativamente reciente. Todavía siguen en tema. Entonces, sigue. Y al final, Lula, que es muy cercano al alcalde Jadwe, también mira con muy buen ojo. Que es el modelo que inspira en el Jadwe. Pues sí. Jadwe lo dijo. También estuvo preso. Y las cartas que mandaba de la cárcel, ¿no? O sea, toda una. Tiene la misma lógica. Una retórica. Entonces, para la izquierda, para el Partido Comunista y para la izquierda latinoamericana también fuertemente, para ellos son enemigos la libre expresión, las redes sociales y los medios tradicionales que hacen preguntas que no son medios oficiales. Fíjate el caso de Cuba, que tiene medio único, Rusia medio único, Corea del Norte medio único, Nicaragua, Venezuela. Ellos solo se sienten cómodos cuando hay una verdad única que es controlada por ellos. O sea, Daniel Jadwe un poco responde a esta misma lógica, que estas no son las preguntas que yo quiero hablar, no son los temas que yo quiero hablar, y que es lo mismo que le pasa a este gobierno, que no está hablando de los temas que ellos quieren hablar. Ellos quieren hablar de feminismo, de participación u otro, pero tienen un desastre en materia de homicidio, de seguridad, de migración y otro. Se salen de jugar, no habla solo de la lógica teórica, como decía Winter, sino tienen que demostrar gestión, y ha sido un fracaso estrepitoso. Completo. Y finalmente, ¿a quién le echan la culpa? A los medios, a las redes sociales, a los fake news, a lo que ellos llaman populismo. Finalmente hay que decirlo, su proyecto ha sido fracasado. Y no es culpa de la gente no es tonta. ¿Será culpa del termómetro la temperatura del enfermo, Eduardo Bretón? Porque eso es lo que nos quiere hacer parecer el alcalde Jadwe, el exalcalde Jadwe, ¿o no? No, la verdad es que yo creo que el alcalde Jadwe y el Partido Comunista están viendo un desplome para bien de la democracia. En la elección de concejales le fue bastante mal, en la elección de alcalde también, y se ve que hay un desplome del Partido Comunista. Pero bueno,
hay que estar muy atento a cuáles son los movimientos que hace el Partido Comunista, porque nosotros siempre sabemos lo que piensa el Partido Comunista. Sí. O sea, esto de los medios únicos, desde que existe el comunismo, es un dogma del Partido Comunista. Sí. Esto de controlar los medios de producción, desde que existe el comunismo, es un dogma del comunismo. Esto de que haya un sistema único estatal, desde que existe el comunismo, sabemos que es así. Claro. Sabemos que a los comunistas no les gusta la libertad. Sabemos también que no les gusta la democracia. Si lo que nos sorprende es que haya gente que hoy día crea que el Partido Comunista es un partido con credenciales democráticas. Eso es lo que sorprende. Lo que sorprende es que todavía pensemos que al Partido Comunista realmente le interesa la democracia liberal como nosotros la conocemos. Eso es falso. Entonces, ¿por qué hay que estar muy atento a la próxima jugada? Porque el Partido Comunista va cambiando su táctica dependiendo de cómo puede alcanzar sus objetivos. Son pragmáticos. En un minuto, y son los reyes del pragmatismo, en un minuto, eso era la convención constitucional. Sí. Desde el año 2006 que el Partido Comunista estaba pidiendo una convención constitucional, lo logró, fue a la convención, logró ser el gran articulador de los grupos de izquierda y estuvo, afortunadamente por errores se les cayó, pero estuvo a punto de aprobar una constitución que terminaba con la democracia liberal, que instalaba medios de prensa, Chile, que hacía básicamente nos permitía el manual completo. Cumplía el sueño de ellos. El sueño húmedo. Se acerca a lo que soñaba, dijo la expresidenta Bachelet. Fracasaron. Y Gabriel Boric y también la nueva mayoría fueron dos intentos del comunismo para influir en gobiernos mayoritarios de izquierda y que lo hicieron. Entonces, la pregunta es, ¿el Partido Comunista va a seguir ligado al Frente Amplio y al Partido Socialista, sobre todo con lo que está pasando? Claro. ¿O va a buscar nuevos horizontes? Bueno, mi impresión es que el Partido Comunista está pronto a buscar nuevos horizontes, no sabemos cuáles son, no sabemos si de un día para otro nos salen con la lucha armada y todas estas cosas que también cree el comunismo desde que existe el comunismo, que al gobierno se accede por la violencia. Oye, pero y eso fue el 18 de octubre. Pero mira, ahí yéndonos un poco a una reflexión casi filosófica, uno diría, porque al final, tú bien dices, o sea, sabemos lo que piensan, pero no sabemos cómo lo van a implementar. Esa táctica en los hechos es la que va cambiando. Entonces uno dice, bueno, la izquierda o esta postura más extrema, el Partido Comunista, el Frente Amplio, al final no han cambiado, no han cedido un milímetro en sus ideas, en lo que ellos creen, y obligan que los demás cedan, pero ellos no ceden nada. Lo estamos viendo en las reformas que están proponiendo, en las leyes que están presentando. Por eso es que el mamarracho constitucional que se rechazó también a goteras, así como se entregan las mentiras a goteras en el caso de Monsalve, también a goteras lo están introduciendo en las leyes. Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo lo hacemos para enfrentar al final, también con las elecciones que vienen, con las elecciones que se acaba, que no fue bien a mi juicio, pero también hay mucho que hacer en relación a lo que viene, tenemos presidencial y parlamentaria? ¿Cómo lo hacemos para, en el fondo, luchar o combatir estas ideas que son muy malas para la democracia, son antidemocráticas, a mi juicio? Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Porque hay una diferencia sustantiva en cuanto a la noción, no solamente del rol del Estado, sino que de la persona humana. Entonces, no es menor. Álvaro, parto contigo. Yo creo que hay varias cosas. Uno, y siempre, yo creo que en política pública siempre dicen que hay que evaluar por los resultados y no por las intenciones. Y muchas veces uno ve que los discursos del gobierno del Partido Comunista son completamente distintos a cómo votan o cómo finalmente terminan el tema actual. El caso migratorio es descarado, la gran diferencia. Ahí me tocó así, nada ilegal, otras condiciones, que estamos ante las expulsiones. Dicen que lo van a hacer, pero no hacen nada. O sea, es un desastre. Expulsan menos de 1.000 al año y entran más de 40.000 al año. Entonces, realmente no hay mucha intención. Pero acá hay un tema bien relevante, es cuál va a ser la lógica de la sociedad que buscamos, y esto es un poco más filosófico. Los ingleses plantearon esta lógica con Michael Barber, fue otro, de que haya que crear como una gran sociedad y generar la lógica de la participación de cuerpos intermedios en esas condiciones, que va muy en contra de la lógica del Partido Comunista. Caso súper concreto, los bomberos. Por ejemplo, Mike Torsini y los comunistas siempre han sido muy críticos de los bomberos porque es una institución que funciona con voluntarios, que funciona independiente del Estado, a pesar que tiene cierto nivel de financiamiento, porque ellos prefieren que eso lo controlen totalmente ellos. Yo creo que, ¿cómo se combate esta idea? Yo creo que es importante, uno, que haya más información y ciudadanos que estén constantemente monitoreando todos estos procesos. O sea, todos los tratos directos, todas las contrataciones de Alberto Larraín y Hipercultura, todas las platas que les pasaron al final de la Fundación Convenio, es porque habían pocos ojos o poca gente encima. Revientan porque revientan en la prensa. El caso de Democracia Viva por Timeline, de Hipercultura también fue algo ligado a esto. Yo creo que es fundamental potenciar lo que tiene que ver con la prensa libre, con la importancia de las redes sociales, la importancia de la fiscalización y de ciudadanos interesados en que la plata se gaste bien para tener una mejor calidad de vida. Y eso va directamente en contra
del ideario que hoy día tiene el Partido Comunista, donde solo ellos definen la verdad, solo ellos definen lo que es bueno. 30 segundos, Eduardo Cretón. Muy cortito. Oye, Jace Norman, el que escribió Jesse Norman. Jesse Norman. Sí. Gran autor, subsidiariada para el siglo XXI, digamos. A ver, yo veo que el Partido Comunista le acomoda esto de que las instituciones se desmoronen. Sí. Porque son instituciones en las cuales no creen. Entonces, si hay una crisis en el Poder Judicial, mejor para nosotros. Si hay una crisis en el sistema de educación, mejor para nosotros. Si hay una crisis migratoria, mejor para nosotros. Pues yo creo que la apuesta a largo plazo del Partido Comunista es volver a generar malestar social. Sí. Y para eso es clave que las instituciones no funcionen. Y por eso yo insisto que creo que los comunistas lo que van a hacer cuando se empieza a terminar el gobierno es echarle la culpa a Gabriel Boric de que no salió adelante la reforma tributaria, etcétera. Si esto fue por culpa de la izquierdita cobarde, podría decir uno, ¿eh? Esta izquierdita cobarde que no hizo lo que tenía que hacer. Se van a ir del gobierno y van a seguir buscando que se generen condiciones de malestar, porque la tesis de ellos es, bueno, no pudimos en esta revuelta que fue la de que nos llevó a la Convención Constitucional, pero la próxima la vamos a lograr. Por eso yo creo que hay que en esto estar con lo que decía Thomas Jefferson, que el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Y yo creo que esa es la mejor fórmula de combatir a la izquierda. Y sobre todo con unidad. Oye, colorín colorado, este cuento se ha acabado, se nos acaba el programa de hoy de Los Tres Mosqueteros. Recuerde que nos puede ver a esta hora, usted sabe, a las 19 horas por Agricultura TV, pero también si no pudo, nos escucha a las 20 horas por el dial de Radio Agricultura. Y también recuerde que nos puede volver a ver, nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Esto ha sido Los Tres Mosqueteros, soy José Ignacio Concha, Eduardo Cretón, Álvaro del Olio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludos a todos y muchas gracias por escucharnos en Radio Agricultura. Estos fueron Los Tres Mosqueteros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Chao.